Muy buenas para todos. Vamos a seguir con el contenido del diplomado en patronaje, corte y confección de prendas infantiles. Mi nombre es María Inés Molina, su profesora en el Centro de Formación CIAN. Seguimos en el módulo 1 y vamos para el tema 3, que comprende las herramientas y equipos de patronaje, corte y confección. Aunque aquí, pues, en este documento yo les voy a dejar el material hasta patronaje y corte. ¿Listo? Ahora aquí, bueno, la tabla de contenido. Vamos a ver la introducción, un objetivo general, objetivos de aprendizaje, conceptos clave sobre el tema. Vamos a ver las herramientas e instrumentos de patronaje por aparte, que son las reglas de patronaje y herramientas e instrumentos complementarios de patronaje. De cada tema vamos a ver las normas de seguridad y cuidado. ¿Listo? Normas de seguridad en patronaje. Y por último, el punto C, equipos y herramientas para trazo y corte. También vamos a ver las normas de seguridad, el glosario de patronaje y corte y una pequeña conclusión. Como todos sabemos, pues para que cualquier labor que nosotros vayamos a realizar necesitamos unas herramientas, unos equipos para poder trabajar, ¿cierto? Necesitamos que inclusive hasta pequeñas cosas como los alfileres, las reglas de patronaje, herramientas para poder patronar, como la tijera para cortar papel, la cinta métrica, marcadores, en fin. Entonces vamos a darle aquí, por ejemplo, el corte, un pequeño resumen de la imagen. Es porque necesitamos, y aparte pues que necesitamos todas esas herramientas para cada área, pues debemos saber cómo darle un buen uso y cómo aplicar un proceso de seguridad o unas actividades que ustedes deben conservar y repetir para asegurar que no vayamos a tener accidentes ni en las personas ni con la maquinaria también, porque también se puede dañar. Objetivo general, brindar a los participantes conocimientos teóricos prácticos. Recuerden que nosotros es más la práctica y aprendemos más con la práctica que la parte teórica, ¿cierto? Sobre las herramientas, instrumentos y equipos de patronaje, corte y confección, promoviendo su uso correcto, manteniendo y aplicando segura en el taller textil. Al finalizar la sección, los objetivos de aprendizaje, ustedes estarán en capacidad de identificar las principales herramientas utilizadas en patronaje, corte y confección, reconocer la función específica de cada instrumento en el proceso de confección, aplicar normas básicas de seguridad en el manejo de las herramientas, implementar prácticas de cuidado y mantenimiento para prolongar la vida útil de los equipos. Quiero recordarles pues que yo les doy esta formación en clase presencial y les voy dando los implementos, las herramientas y ustedes van aplicando lo que yo les voy diciendo. Es la manera como más práctica para el aprendizaje, ¿cierto? Conceptos clave para previos. Entonces vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de instrumentos, vamos a hablar de equipos y aditamentos. Las herramientas pues son todas aquellas que se usan de manera manual para realizar una tarea específica, por ejemplo, las tijeras, las reglas, los instrumentos, las cintas métricas, las escuadras, el equipo ya serían las máquinas que nos facilitan, por ejemplo, la máquina de coser, la de cortar, la de planchar, ¿cierto? Aditamentos para máquinas, son todo lo que nosotros le colocamos a la máquina para facilitar y asegurar una calidad en los procesos de confección como son las agujas especiales, las guías, las placas, en fin, que vamos a ver más adelante y más específico con el tema de las máquinas. Herramientas e instrumentos de patronaje. El patronaje constituye la base técnica de toda prenda, ya que
de la correcta elaboración del molde depende la forma, el ajuste y calidad del producto final. Por esta razón, el uso adecuado de las herramientas e instrumentos de patronaje es fundamental para garantizar precisión en las medidas, simetría en las piezas y exactitud en el diseño. Entonces, a nosotros pues nos va a facilitar bastante la elaboración del patrón, sí, pues contamos con la mayoría de estas, aunque hay algunas pues que nosotros podemos también utilizar de manera más artesanal y que más adelante pues yo les voy explicando. Las reglas de patronaje. Las reglas de patronaje son instrumentos técnicos diseñados para facilitar el trazado de líneas rectas, curvas y ángulos específicos en la elaboración de moldes. Permite garantizar precisión, simetría y acabados profesionales en las prendas infantiles. A continuación pues les voy a mostrar cuáles son esas reglas y cómo van a entender mucho mejor. ¿Listo? Aquí tenemos la regla, vamos a hablar de la regla, el uso principal y la forma correcta de uso. Aquí tenemos la regla recta o milimétrica. Estas reglas por lo general por lo menos deben tener 1 metro 10, 1,20 m y sirve para trazar líneas rectas prolongadas, márgenes de costura y verificar medidas. La forma correcta, pues apoyar completamente sobre el papel del molde, sostener firmemente, ojo con esto, para evitar desplazamiento y trazar con el lápiz bien afilado. Verificar que esté alineado con la escuadra cuando se requiere un ángulo recto. Entonces, les voy a enseñar cómo utilizar estas reglas en clase para que ustedes tengan unas líneas perfectas y no nos vayamos a equivocar en el molde. Por eso la forma de la regla, ¿no? Para que no nos quede mal el molde. Regla escuadra o L. Entonces aquí tenemos cualquiera de las dos nos sirve para lo mismo. Esta que es una L y esta que es una escuadra de 90 grados, ¿cierto? Formar ángulos de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados y aquí tenemos otro de 90 grados. Aquí tenemos uno de 45 grados, ¿cierto? Entonces vamos, todo esto nos va a servir y lo vamos a aplicar cuando estemos en patronaje. Sirve para trazar líneas perpendiculares y estructurar bases de moldes. Perpendiculares quiere decir esto, ¿cierto? Colocar un lado alineado con la línea base y trazarla perpendicular sin mover la escuadra. No inclinar para evitar distorsiones en el molde. Entonces, en la práctica pues vamos a ver mucho mejor ese concepto. La regla curva sastre. Hay diferentes modelitos. Mira, este tiene una muesquita acá que sirve para otro tipo de curvita, ¿cierto? Pero la función de esta regla es esta parte de acá afuera. Y que la coloqué ahí como para que vean que, pues, de pronto te la tienen y no saben que es la misma curva sastre. Y esta es la más utilizada. Se utiliza más que todo, por ejemplo, para realizar curvas de cadera en camisas o pantalones y son muy suaves. Entonces acá tiene para una curva más prolongada y acá y por la parte de adentro una curva menos prolongada. La curva francesa, regla de curva francesa. Esta es muy utilizada también para hacer sisas, revoques de cuello, e inclusive a veces partes del trazo de la manga, entonces de copas de la manga. Y aquí pues buscar el segmento de la regla que coincida con los puntos previamente marcados, unir los puntos en un solo trazo limpio sin interrumpir la línea. Aparte de que estas reglas pues tienen la forma, tienen también las mediciones. Aquí en esta, por ejemplo, podemos ver que está en pulgadas y acá en esta parte en centímetros. Lo mismo pasa en estas de acá. Estos orificios acá también sirven como herramientas de trazo. La regla gota o sisómetro. Aquí en Cúcuta pues lo conocemos bastante como sisómetro y nos sirve para hacer sisas, escotes, sobre todo por lo menos en las prendas infantiles nos va a servir bastante porque
los escotes de cuello entonces son más cortos y esto pues un poquito más, nos sirve más para eso. Ella tiene una curva más larga de un lado que el otro. En este lado es más curva, en este lado menos curva. Además, también a veces tiene una muesca, donde la muesca significa que con ese lado se puede hacer la sisa delantera y con la otra pues tiene una para sisa posterior. La regla multicurva se llama porque tiene variedad de curvas en una sola herramienta. Sirve para escotes, sisas, copa de manga. Entonces, mira, aquí tiene otro tipo de curva. Acá en la parte de adentro también tiene curva. Acá esta curva también nos sirve para hacer como, por ejemplo, tiros. Esta de acá nos sirve para el tiro delantero y esta de acá nos sirve para tiros posteriores. Regla curva variable de 24 pulgadas. Entonces, esta curva, pues tiene, digamos que tiene una curva sastre, que podría ser esta, una curva multicurva, o sea, perdón, una curva ya sisómetro, ¿sí? Entonces, digamos que esta parte de afuera es como la curva prácticamente acá del sisómetro. Entonces, es una curva variable de 24 pulgadas y 24 pulgadas pues es el tamaño de la regla, ¿listo? Regla curva variable de 12 pulgadas es más pequeña. Esta es la que en la anterior nos conviene más para el uso de la ropa de adulto y esta ya como para bebés y niños pequeños. Eh, las normas de seguridad y cuidado de las reglas, algo más general. Ojo, no utilizar para cortar, no va a usar el cuchillo o la tijera porque entonces las voy a esportillar o algo. Evitar doblarlas o dejarlas caer. Al momento que usted las deja caer, o se tuercen o se despuntan. Entonces, ya está ahí, pues ya no va a prestar la misma funcionalidad. Limpiar regularmente para evitar acumulación de grafito y inclusive de tierra y hasta de grasa, ¿no? No exponerlas al calor, pueden deformarse si son acrílicas. En el caso de nosotros en la ciudad de Cúcuta tenemos acrílicas en el centro de formación y tenemos de acetato, tenemos de los dos tipos de regla y las acrílicas nos toca tenerles mucho cuidado por lo mismo, porque por el calor de la ciudad se nos tuerce. Ahora vamos a ver, aquí, hasta aquí terminamos la parte de reglas. Como pudieron ver, pues hay gran variedad de reglas para patronaje. Hay personas que el patronaje lo hacen inclusive a pulso ya por la práctica y la experiencia, entonces ya lo pueden hacer a pulso. Yo pues ya uno ya de tanto hacer patronaje o tanto hacer molde, ya uno agarra la práctica, ¿no? Herramientas e instrumentos complementarios de patronaje. Vamos ahora a ver otros elementos e instrumentos que vamos a utilizar en patronaje, como es, por ejemplo, importantísimo, la cinta métrica. Tomar medidas corporales, verificar dimensiones en el molde y por lo general vienen con la medida de centímetros y de pulgadas. Mira, por lo menos aquí la cinta métrica, en el caso nosotros le decimos metros, ¿cierto? Viene acá en centímetros y acá viene en pulgadas. Lo podemos trabajar como ustedes quieren. Vienen de esta forma, vienen retráctil. Este se guarda acá en la cajita esta. Recomendable usar esta. Me gusta bastante. Y esta como por mantener uno el horno, o si uno tiene que trasladarla para algún lado cuando uno va a tomar medidas, ¿no? Usar sin estirar ni retorcer, no se pueden estar estirándose. No debe apoyarse suavemente sobre el cuerpo o papel sin tensión excesiva. Guardarla, enrollarla para evitar deformaciones. Cuando yo la enrollo, si ustedes la van a enrollar, no estirarla, enrollarla suavemente, porque como esto es plástico, ella se estira, entonces ya el centímetro ya no va a ser de 10 milímetros, sino va a ser, por ejemplo, 11, 12 milímetros y ya las medidas no van a ser exactas como nosotros vamos a perseguir, listo. El lápiz de grafito, ojalá un lápiz que marque bien, 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 es necesario sobre todo para hacer el patrón.
realizar trazos iniciales y definitivos en el molde. Me gusta hacer el trazo con lápiz porque yo puedo borrar si me equivoco, si me pasé una línea, ¿sí? Pero hay personas que utilizan el lapicero, pero aconsejable el lápiz. Estar bien afiladas, líneas precisas en la punta, porque no esté esto gruesa, ¿no? Porque entonces, si yo estoy haciendo un trazo, una punta gruesa me puede sumar 2 hasta 3 milímetros, ¿cierto? Entonces ya no me da la medida exacta. Lápices de colores, cuando yo escalo o cuando yo quiero marcar, por ejemplo, por aparte lo que son pinzas, piquete, entonces yo los marco con otro color. O cuando escalo, entonces para hacer la diferencia de tallas entre tallas, pues esto la marco de diferente color. Asignar un color específico para cada tipo de línea y mantener coherencia durante todo el molde. Entonces, por ejemplo, las líneas externas por donde yo va a cortar un solo color, ¿sí? Y las líneas internas, pues quiere identificar todas las que son pinzas, las identifica como pinzas y las pinto con color rojo, azul, morado, como quiera. Los marcadores, cuando yo ya tengo hecho el molde, ya lo pasé en limpio, ya lo pasé en una cartulina, entonces yo ya lo puedo identificar, que le coloco qué tipo de prenda es, qué talla, qué pieza del molde es, si es una manga, si es un delantero, qué talla es, el número de veces que voy a cortar, el nombre de la persona, que eso lo vamos a ver más adelante en patronaje, ¿listo? Se usa solamente para la rotulación final, no empleada para líneas de construcción, evitar el exceso de tinta para no traspasar en papel. Entonces, esto yo no lo uso para hacer el patronaje, sino para, como le dije, rotular o identificar el molde. No lo usen porque esto por lo general es mucho más grueso, entonces lo mismo, no nos vamos a alterar las medidas del molde. Papel para molde. Papel para molde hay papel craft, papel bond, papel periódico, hay papeles especiales en patronaje, pueden venir en pliego o en rollo, como ustedes quieran comprarlo. Muchas veces por rollo sale mucho más económico. No dejar que en una parte donde se arrugue, donde se hagan pliegues, y no. Cuando ustedes lo utilicen, estén haciendo el molde, pues utilizarlo y evitar esto. Cartulina de cartón, cartulina o cartón delgado, para ya el molde final, cartón cartulina. Ellos, pues ya cuando yo ya tengo el patrón, ya hice el patronaje acá, ya lo voy a pasar acá en limpio, que lo voy a rotular y eso, ya lo paso esto en un material mucho más durito para que me dure si lo voy a guardar o lo voy a escalar o en fin. La cinta pegante, pues sí es necesario a veces usar cinta pegante, sobre todo cuando tenemos papeles muy cortos, por ejemplo, compramos papel craje por pliego y vamos a hacer un pantalón de dama, pues me tocaría unir la pieza o voy a hacer una modificación, voy a hacer traslado de pinza, pero esto es como para ropa de adultos, ¿sí? Pero sí, o para aprovechamiento de ahorrar el papel, pues usamos cinta para unir las piezas. Las pesas para molde, a diferencia de las de corte, ya un poquito más pequeñas y las utilizo pues para que no se me esté corriendo el papel y evitar que se me dañe lo que esté trazando. Pueden ser de vidrio como estas, de piedra, de hierro, entonces, o yo agarro una pesita, una piedrita planita o el pedacito de una baldosa, en fin, eso me sirve también. La ruleta de traza o marcadora, esta es para transferir líneas del molde a otro papel, a la tela, entonces yo utilizo esto. Se utiliza con papel carbónico, entonces yo paso la línea y la marco. Por ejemplo, cuando yo paso, esto rueda y esto me marca, por ejemplo, una pinza, me marca esto por donde voy a hacer un bordado, en fin. Usada sobre superficie firme, aplica presión uniforme sin romper el papel. No hay que hacerle mucha fuerza, ¿no? Porque como es pampullitas, pues va a romper el papel. El punzón sirve para marcar puntos, guía, piquetes, perforaciones. También las vamos a utilizar en corte.
La tijera que sea para cortar papel, la guardan, o sea, es dejar esa para papel, no se va a utilizar para cortar tela ni nada de esas cosas porque pues no les va a servir. Ella por lo general, cualquier tijera que sea para cortar papel. Mesa de trazo, de corte. Hay mesas, digamos que el tamaño de un pliego con una tabla de medidas, ¿sí? Que tiene qué centímetros, qué ángulos, que esas pues, son muy prácticas y son muy bonitas. Lo que pasa es que son un poco costosas. Mira, aquí por lo menos está la mesa y encima le colocan el tapete que es para corte. Y la mesa tradicional que se utiliza casi en todas las empresas y el que tiene, la que está en el CIAMI, es esta. Debe ser una superficie plana, suave, que cuando si yo voy a cortar con cortadora vertical o horizontal, que deslice bien, o que inclusive cuando yo voy a cortar con tijeras, también que deslice bien, o que se obstruya por ahí con un tornillo, una tabla levantada, porque me puedo equivocar a la hora de cortar. Escalímetro o regla graduada, verificar proporciones y escalado de tallas. Usar como herramienta de verificación no sustituye la regla principal. Esto es como para medir y esto. Y a veces uno está cansado y esto es como más práctico para medir el espacio donde yo quiero marcar, ¿cierto? Entonces le coloco, tengo que hacer una pinza acá 4 o 6 centímetros, entonces solamente marco acá los 4, corro esto que es se desliza y lo coloco sobre la tela y ya sé que voy a cortar por ahí. Normas generales de seguridad en patronaje. Que vamos a mantener el área de trabajo ordenado, lo cual les agradezco que sea así, ya que cuando nosotros utilizamos papel, créanme, a veces yo siempre les digo, papel que ya, el pedacito que ya no van a utilizar, pues de una vez colócalo en un solo lugar. A veces hacen regueros, que eso pues no está bien, ¿listo? No dejar herramientas cortantes abiertas o tiradas por ahí donde hay otra persona o ustedes mismos se puedan cortar. Utilizarse calzado cerrado en el taller, preferiblemente. No es que yo pues, en este momento no los puedo obligar, pero sí es conveniente que utilicen calzado cerrado y ya que pues nosotros manipulamos herramientas cortopunzantes y se nos puede caer una en nuestro piecito y lastimarnos si tenemos una sandalia, ¿cierto? No trabajar con distracciones. Aquí nosotros estamos en la ciudad de Cúcuta, uno entra a un taller y lo que primero que escucha es la música, ¿cierto? A veces la gente hablando, contando esas cosas, entonces tratar de que esto no nos suceda porque nos podemos equivocar e inclusive tener un accidente. Reportar inmediatamente cualquier daño en equipos eléctricos. Entonces, pasa algún accidente, no tengan miedo, me lo dicen a mí, que pues voy a llevar el debido procedimiento, no les va a pasar nada. En lo posible, pues uno hace el deber de que arreglar el asunto y no pasar a mayores, listo. En equipos industriales usar capacitación previa obligatoria. Entonces, yo les voy a explicar a ustedes cómo utilizar las herramientas y si la van a usar como yo les digo, listo. Ponen mucha atención porque pues para yo estarle repitiendo a cada uno por uno no nos va a dar el tiempo, listo, en la hora de formación. Equipos y herramientas para trazo y corte. Ya aquí pues ya vamos a hacer el trazo y corte. Nosotros podemos hacerlo de forma manual o de forma industrial y ya vamos a ver cómo. Herramientas y equipos de trazo. Tijeras para tela. Corte manual de piezas textiles. Inclusive para yo cortar de manera como cortar industrial, yo también necesito tener una tijera ahí porque hay partes donde no entra bien la cortadora y ese pedacito pues yo lo puedo cortar con tijera. Usar exclusivamente para tela, realizar cortes largos y firmes sin levantar sin, sin hacer esto, las capas de tela y mantener afiladas y guardadas y cerradas. Entonces, con referente a las tijeras, yo les entrego a cada uno una tijera, la van a marcar, la van a
guardar muy bien, no se pueden sacar del centro, pero ustedes van a tener su tijerita para trabajar y la van a marcar. No voy a tomar la tijera de mi compañero, de mi compañera, porque pues no, cada uno tiene su tijera, listo. Cortadora de disco. Cortadores de disco, pues hay varios tamaños. Hay desde 2 hasta 4 pulgadas, que son estas dos. Esta es una cortadora manual, que están muy de moda. Y esta ya es eléctrica. Entonces, eh, cuando son capas pequeñas por decir algo, yo voy a cortar 2, 3, 4, 2 capitas, 4 capitas a lo mucho, no creo que corte más esta. Y esta sí yo ya puedo cortar hasta 10 capas, dependiendo del gruesor también de la tela, ¿no? Porque si es una tela muy gruesa, yo ya no corto, sino máximo hasta, póngale 6 capas. Y esta, un poquito, también es una corta, esta es inalámbrica. Entonces, esta va con cable, esta es con inalámbrica y esta es manual. Entonces, ahí para escoger. En el centro tenemos esta, listo. Y trabajamos con esta si van a cortar varias piezas. Si usted, por lo menos en el curso de ropa infantil, en el diplomado, perdón, de ropa infantil, pues no creo que sea necesaria, a no ser que se pongan de acuerdo algunas y vayan a cortar una prenda en conjunto para que les rinda. Eso también nos ayuda para que nos rinda el corte, sobre todo cuando trabajamos un pedido específico. Entonces nos sirve, en lugar de cortar prenda por prenda, pues cortamos varias prendas a la vez. La cortadora vertical ya es para corte industrial, mira. Entonces van desde 4 a 13 pulgadas. Desde acá es eléctrica y es manual. Este es el manubrio de la, como yo la voy a utilizar. Ya sería para cortar muchísimas capas y pues se utilizan de manera industrial. Estas son un poquito más, hay que tener mucho más cuidado y aplicar más normas de seguridad porque pues son mucho más riesgosas y hay que tener mucho más práctica. En el diplomado de ropa infantil pues no la vamos a utilizar porque no vamos a cortar grandes cantidades de tela. Esta se utiliza mucho con la ropa denim, ¿cierto? Hay que estar afilando estas cuchillas. Ella viene con una afiladora acá y ustedes pueden ir afilando. Lo mismo estas cortadoras, esta viene con su afilador correspondiente, esta también. Esta sí, cuando sacas el filo, solamente es cambiarle el disco. Máquina automática cortadora. Bueno, aquí las que vimos anteriormente son todas manuales y ya estas son automatizadas. Entonces ya utilizan un programa diseñado para el corte y muchas veces vienen enlazados con el programa para patronaje. Entonces, esto aquí por ejemplo tiene un cabezote y ella va marcando todo. Aquí tiene el computador, como pueden ver, y ella marca todo el trazo que se vaya a realizar o el patrón que ustedes quieran sacar, un patrón o un trazo, como ustedes quieran. Esta es una super ventaja, pues porque ahorra tiempo, no tengo que estarme gastando ahí pegada sobre el papel, utilizando esta regla, utilizando aquella, tomando medidas, midiendo, marcando, en fin, sino aquí todo se hace acá, sentadita en un computador y solamente darle la orden de imprimir y listo. Es mucho más práctico y más rápido. La mesa de corte. Las mesas pues son para extender las telas, para realizar el trazo y el corte. En esta mesa de corte, esto, extiendo todas las capas de tela. También hago el trazo. Primero hago un trazo, después extiendo y coloco el trazo encima. Después, bueno, en la medida que vamos mirando el proceso, ustedes van entendiendo cómo es. Esta es una mesa clásica y la otra es con extendedora de tela.
Entonces, mira, esta es la mesa y esta es la extendedora de tela que es automatizada. Entonces ella acá se mete el rollo y ella va y viene y coloca la tela, ella solita. Y aquí sí nos tocaría nosotros solitos. El punzón para marcar